donde el derecho a la vida y la dignidad humana quedan sujetos a criterios burocráticos y arbitrarios. Igualito que ahorita, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita es leer un relato. En este caso se llama Las Prepersonas. Es un polémico cuento de Philip K. Dick, publicado en octubre de 1974 en The Magazine of Fantasy and Science Fiction, en un futuro distópico en el que el aborto es legal hasta los 12 años. Un niño huye al ver acercarse el camión que recoge a los menores no deseados para llevarlos a una institución estatal, donde una prueba de álgebra determinará si tienen o no alma. Aunque su madre intenta calmarlo con argumentos legales, el miedo persiste. En el relato, Dick plantea una premisa perturbadora, donde el derecho a la vida y la dignidad humana quedan sujetos a criterios burocráticos y arbitrarios. Igualito que ahorita, ¿no? Esto lo saco del el sitio lectura.org. Ellos traducen, ¿no? Y permiten que se usen estos relatos. Dice, Las Prepersonas. Philip K. Dick. Cuento completo. Anuncio. Walter, que había estado jugando a Rey de la Montaña, vio el camión blanco más allá de la arboleda de cipreses y lo tomó como lo que era. Se trata del camión de los abortos, pensó. Vienen para llevarse a algún chico a un posparto allá, en el lugar donde hacen los abortos. Y volvió a pensar, tal vez lo hayan llamado mis padres para mí. Corrió entonces y se ocultó entre las zarzamoras, y aunque notaba los pinchazos del matorral, pensaba, esto es mejor que el que le sorban a uno el aire de los pulmones. Así es como lo hacen, realizan las PP en todos los chicos al mismo tiempo. Tienen una gran habitación para los niños que nadie quiere. Después de introducirse más adentro de las zarzamoras, Walter trató de adivinar si el camión se detenía. Oyó su motor. Soy invisible, murmuró en voz baja, recitando las palabras que había aprendido en el 5º grado de la escuela y que pertenecían al sueño de una noche de verano. Después de eso, nadie podía verle. Quizá era cierto, quizá la palabra mágica, quizá la frase mágica serviría en la vida real, de modo que le repitió otra vez. Soy invisible. Pero se dio cuenta de que no era así. Aún podía verse los brazos, las piernas y los zapatos, y comprendió que ellos, cualesquiera que fuesen, pero especialmente los hombres del camión de los abortos, podían verle a sí mismo, si miraban, si era él a quien buscaban en esta ocasión. Deseó ser un rey, deseó tener polvo mágico a su alrededor y una hermosa corona que reluciese. Deseó poder dominar a las hadas y tener a los Punk para confiar en ellos. A los Puck para confiar en ellos, para pedirles consejo, incluso. Pero aun cuando fuese rey, se pelearía con Titania, su mujer. Eso quisiera, pensó, como el que dice algo que no es verdad. El sol caía ardiente sobre él y sus ojos visquearon un poco, pero seguía escuchando el motor del camión de los abortos, que continuaba emitiendo su sonido. Su corazón recobró las esperanzas al advertir que el sonido no se detenía. Era otro niño, al que llevaban a la clínica de abortos, y no a él. Alguien, carretera arriba. Salió con dificultad de los matorrales, aún temblando y con arañazos en diversas partes del cuerpo. Avanzó entonces paso a paso en dirección a su casa, y mientras andaba empezó a llorar, en parte por el dolor de los arañazos, pero también por el miedo que había sentido y el posterior alivio. «Ah, santo cielo», exclamó su madre al verle. «¿Qué has estado haciendo, en nombre de Dios?». Y él respondió tartamudeando: He visto el camión de los abortos». «¿Y creíste que era para ti?». Asintió en silencio. «Escucha, Walter», dijo Cynthia Best,
arrodillándose y cogiendo las manos temblorosas del niño. Yo te prometo, tu padre y yo te prometemos que nunca serás enviado a la institución del condado. Además, tú ya eres demasiado mayor. Solo aceptan niños hasta los 12 años. Pero Jeff Vogel, sus padres le enviaron poco antes de que se pusiera en vigor la nueva ley. No podrían haberlo hecho ahora legalmente. Por eso no pueden llevarte. Mira, tú tienes alma. La ley afirma que los chicos tienen un alma a partir de los 12 años. Por eso no pueden ir a la institución del condado. ¿Te das cuenta? No tienes nada que temer. Cada vez que veas el camión de los abortos, piensa que es para otro y no para ti. ¿Está eso claro? Es para otro niño, uno pequeño que aún no tiene alma, una prepersona. Mientras miraba hacia abajo, sin mirar a su madre, el chico manifestó: yo no me siento ahora como si tuviese alma, me siento como siempre. Es un asunto legal, afirmó vivamente la madre. Es algo que se refiere estrictamente a la edad. Y tú ya has pasado de los 12 años. La Iglesia de los Observadores consiguió que el Congreso aprobase esa ley. En realidad, aquella gente de la Iglesia quería que se aprobara una edad menor. Aseguraban que el alma entra en el cuerpo a los 3 años, pero hubo un acta de impugnación. Lo importante es que tú estás ahora legalmente a salvo, por mucho miedo que tengas. ¿Comprendes? Está bien, repuso él asintiendo con la cabeza. Tenías que haberte dado cuenta de eso. Walter estalló lleno de ira y de pena. No puedes saber lo que es estar esperando día tras día que alguien venga y te meta en una jaula de alambres dentro de un camión y... Tu miedo no tiene ningún fundamento, le aseguró su madre. Yo vi cómo se llevaban a Jeff Vogel aquella vez. Estaba llorando y el hombre abrió la puerta detrás del camión, le metió adentro y volvió a cerrar. Eso fue hace 2 años, dijo la madre, y mirándole con dureza, agregó: eres débil. O sea, el chico acaba de ver o vio hace poco que a un niño lo llevaron para matarlo, ¿no? Tienes... Eso pasa hace 2 años, chavos, aquí. Eres débil, le dice la madre. Tu abuelo te habría azotado si te hubiera oído hablar así. Tu padre no. Se hubiera limitado a sonreír y a decir algo estúpido. 2 años más tarde, y cuando sabes que has pasado ya la edad máxima legal, la mujer hizo un esfuerzo por encontrar la palabra adecuada. Te estás degradando, dijo al fin. Jeff nunca volvió. Tal vez alguien que deseaba un niño fue a la institución del condado, le vio y le adoptó. Quizá ahora tenga unos padres mejores que cuiden realmente de él. Mantienen allí a los niños 30 días antes de eliminarlos. Se corrigió a sí misma y digo, antes de ponerlos a dormir, quiero decir. Walter no estaba muy tranquilo, porque sabía que ponerlos a dormir era un término de la maña. Se alejó de su madre, pues no deseaba ya su consuelo. ¿Y qué consuelo tiene, no? Le había desilusionado. Había demostrado cómo era ella y la fuente de sus creencias y de sus actos. Los actos de todos ellos. Sé que no soy diferente respecto a hace 2 años, pensó, cuando era un niño pequeño. Si tengo ahora un alma como dice la ley, entonces también la tenía en aquel tiempo. De lo contrario, no tenemos alma. Solo existe un horrible camión pintado con unos alambres en las ventanillas que se lleva a los niños que no quieren sus padres. Estos hacen uso así de la extensión de la antigua ley del aborto que permitía matar a los niños no deseados, porque no tenían alma o identidad. Los aspiraban por medio de un sistema de vacío, en menos de 2 minutos. Un médico solía hacer hasta 100 de estas operaciones al día, y era legal porque los niños no nacidos no eran seres humanos, eran prepersonas. Lo mismo pasaba ahora con el camión. Se limitaba a establecer una edad, por anticipado, acerca del momento en que entraba el alma. El Congreso había creado un sencillo test
para establecer la edad aproximada en que entraba el alma al cuerpo. Residía en la capacidad para resolver ciertos ejercicios de matemáticas como los de álgebra. Hasta entonces solo había cuerpo e instintos animales, propios del cuerpo, así como reflejos animales y respuestas a estos estímulos. Lo mismo que los perros de Pavlov. Cuando veían un poco de agua filtrarse bajo la puerta del laboratorio de Leningrado, sabían, pero no eran humanos. Yo sé que soy un ser humano, se dijo Walter, y observó el rostro grisáceo y severo de una madre con ojos fríos y sombríamente críticos. Creo que soy como tú, pensó. Vaya, resulta agradable sentirse como un ser humano. Siguió diciéndose, al menos no tiene uno miedo de que venga el camión. Ya te sientes mejor, observó la madre. He bajado tu umbral de ansiedad. No soy tan raro, dijo Walter. Aquello había terminado. El camión se acababa de marchar y no se lo había llevado. Pero volvería al cabo de pocos días. Estaba viajando continuamente. De todas formas, disponía de algunas jornadas, pero el volver a verle, si yo no hubiera sabido que sorbían el aire de los pulmones de los niños que llevaban allí, pensó, si no hubiera sabido que los eliminan de esa forma, ¿por qué lo hacen así? Era más barato, le había dicho su padre. Ahorros para el contribuyente. Pensó entonces, me recuerda mucho esta parte al final del libro La Hora 25, donde el protagonista envía una carta a los nazis para ser más eficientes. Es un momento de locura del hombre donde ya no tiene ninguna esperanza en salvar su vida y empieza a, pues digo, si ya de por sí nos consideran nada, pues sean más eficientes y ahorrense unos pesos. Pensó entonces en los contribuyentes y el aspecto que tendrían. Debían de ser gentes que mirasen con el ceño fruncido de los niños, que no respondieran sus preguntas. Un rostro delgado, surcado de arrugas provocadas por la preocupación y ojos movedizos. O tal vez un rostro gordo, lo uno o lo otro. Era el individuo delgado el que atemorizaba, porque no amaba la vida. Captaba su mensaje: muérete, desaparece, no existes. Y el camión de los abortos era la prueba, un instrumento de ello. Mamá, preguntó Walter, ¿cómo se hace para cerrar una institución del condado? Ya sabes, la clínica de abortos donde llevan a los niños pequeños. Hay que ir a hacer petición ante la legislatura del condado, repuso la madre. ¿Sabes lo que pienso hacer? Agregó el chico. Aguardaré hasta que no haya niños allí dentro, solo empleados, y pondré una bomba incendiaria. No hables de esa forma, manifestó la madre severamente, y él vio en su rostro las severas arrugas del contribuyente delgado. ¿Ok? Esto que veía en el hipotético contribuyente, que para él era aquel que um, dictaminaba que los niños muriesen, o sea, él se imaginó una persona muy malvada que hacía eso, pues vio ese rostro en su mamá. Eso le asustó. Su propia madre le asustaba. Los fríos y opacos ojos no reflejaban nada, como si no hubiese un alma dentro. Entonces pensó, eres tú quien no tiene alma. Tú, con tus absurdos pensamientos. Después echó a correr al exterior para ir a jugar de nuevo. Como vemos, no es nada sutil el autor. No, no es sutilezas. O sea, este párrafo donde el chico defiende intuitivamente que realmente nunca ha sentido que sea menos de lo que es en ese momento. Es decir, si no tuve alma antes de los 12, tampoco la tengo ahora porque no me siento especial. O la tengo desde siempre, desde que tengo uso de razón, es lo que intuitivamente dice el niño, o nunca la tuve. También es bien interesante cómo eh, la madre es muy fría, ¿no? Es muy fría respecto a esto, ¿no? No puedes tener miedo porque ya pasas los 12 años, ya no seas irracional, no seas tonto, nadie te va a tomar porque la ley marca, es un asunto legal, la ley dictaminó que no eres un ser humano porque entró alma en ti, porque pasaste los test, o en este caso,
porque ya pasaste la edad en la cual podrías ser testeado. Entonces, pues no te preocupes, chavo, no te preocupes, tienes alma, eres persona, chavo. Entonces, ahí nos quedamos, vamos a ver, seguimos con Walter. Un buen grupo de chicos había visto también el camión y permanecían reunidos. Ah, y me gustó mucho, de hecho puede ser un buen final, ¿no? O sea, parece ya un, un, una primera sección de este cuento, cuando ve en el rostro de la madre al contribuyente y siente que ella es a la quien tendrían que decirle, no tienes alma. Esta forma de tratar tanto así de esa forma a tu hijo, de no conmoverte, o sea, él sentía mucho dolor, porque así como había contemplado que él tenía alma, también su amiguito que había visto desaparecer, ¿no? En esa camioneta. Entonces, él tiene una empatía a los suyos, ella no. Un buen grupo de chicos había visto también el camión y permanecían reunidos, hablando de cuando en cuando, pero casi siempre dando patadas a las piedras o a los terrones, y a veces aplastando a algún bicho nocivo. ¿A quién ha venido a buscar el camión?, preguntó Walter. Ese nombre está bien difícil, no. A Fleisch Hacker. Air Fleisch Hacker. ¿Se lo han llevado? Claro que sí. ¿No oíste los gritos? ¿Estaban sus padres en casa en ese momento? No. Salieron temprano diciendo que iban a llevar a engrasar el coche. ¿Fueron ellos quienes llamaron el camión?, preguntó Walter. Desde luego, así lo dice la ley. Tienen que ser los padres. Pero eran demasiado gallinas para quedarse allí cuando llegara el camión. Rayos, cómo gritaba. Creo que tú estabas demasiado lejos para oírlo, pero gritaba a más no poder. ¿Sabéis lo que deberíamos de hacer?, dijo Walter. Poner una bomba en el camión y eliminar al conductor. Un pensamiento muy de niños, ¿no? A veces no miden. Y no solamente de niños, sino también de alguien que ha presenciado la eliminación de una persona. Entonces, es muy empático, ¿no? Este personaje es muy empático. Quizás es verdad que otros niños solamente pensarían en qué bueno que no me pasa a mí, pero él dice, no, deberíamos hacer algo para que se detenga esto. Todos los demás chicos le miraron desdeñosamente. Uno de ellos aseguró, te encerrarían en el manicomio de por vida si hicieras eso. A veces hacen eso, corrigió Britt, pero en otras ocasiones te cambian de personalidad y te dan una nueva, socialmente aceptable. Alta referencia a Naranja Mecánica, ¿no? Se vio Naranja Mecánica este chavo. Bueno, no, está viviendo en Naranja Mecánica, en el universo de Naranja Mecánica, o algo parecido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tú tienes 12 años, estás a salvo, pero imagínate que cambiaran la ley, ¿no? Entonces, sí, este personaje es empático, Walter piensa futuro, los demás chicos no, los demás chicos no, y no piensan en la posibilidad, así como hace poco el umbral estaba más alto, pero esta iglesia de observadores, ¿no? Qué curioso cómo ponen, ¿no? Iglesia de observadores, ¿no? Ese es su rol. Logró cambiar la ley para que por lo menos se redujese a 12 años, aunque querían 3 años. Pero bueno, él es consciente, así como cambió la ley para bien, podría cambiar para mal y poner la ley, el derecho a vivir o ser reconocido como persona a los 13, 14, 15 años, ¿no? Y ahí, pues, todos los que estamos aquí, pues, morimos, ¿no? Fuese como fuese, Walter no se sentía realmente seguro. El camión seguía llevándose a otros y eso lo asustaba. Pensó en los chicos pequeños que se encontraban ahora en la institución, mirando a través de la valla hora tras hora, día tras día, aguardando y marcando el paso del tiempo, y deseó que llegase alguien a adoptarlos. ¿Has estado allí alguna vez, en la institución del condado?, le preguntó a Pete Britt. Aquellos pequeños, como criaturas, algunos de ellos, a veces solo tienen un año y no saben lo que les aguardará. A los más pequeños los adoptan, afirmó Zach Zablonsky. Son los mayores los que no tienen probabilidades. Se parece tal cual, ¿no?, al sistema adoptivo de casi cualquier nación. Pues es muy complicado para los que van creciendo. Cada vez es más complicado ser adoptados.
Eh, los de la institución hablan a la gente y se parece mucho, de hecho, ese sistema se parece mucho al tal cual, al de una perrera. Si no encuentran quien les adopte, pues los duermen, ¿no? Como dice la mamá. Los de la institución hablan a la gente que llega y montan una comedia, como si fueran chicos agradables, pero la gente sabe que no están allí si no lo fueran. Bueno, indeseables. Si no fueran indeseables. Podríamos pincharle los neumáticos, dijo Walter, cuya cabeza seguía trabajando. Entonces dice, ¿no? Bueno, si no podemos volar el carro porque nos van a detener y sería un poquito en balde, pues mínimo vamos a hacer la vida difícil, ¿no? Vamos a ponchar las llantas. ¿Al camión? ¿Eh? ¿Y no sabes que echando una bola de naftalina en el tanque de combustible al cabo de una semana el motor no funciona? Podríamos hacer eso. Ah, mira, ya están también los otros chicos empezando a lanzar ideas, que esto, que el otro, dijo Ben Blair. Pero entonces se echarían encima de nosotros. Ya lo hacen ahora, manifestó Walter. Creo que deberíamos poner una bomba incendiaria en el camión, intervino Harry Gottlieb. Pero imaginad que hay chicos dentro. Ah, mira, se quemarían con el camión. Este recoge, no lo sé muy bien, unos 5 niños al día de distintas partes del condado. ¿Sabéis que también se llevan a los perros? Manifestó Walter. Incluso gatos. Dedican el camión a eso una vez por mes. Le llaman entonces al camión corral, el camión corral. Lo demás es igual, meten a los animales en una gran cámara, les sorben el aire de los pulmones y se mueren. Hacen eso hasta con los animales pequeños. Lo creeré cuando lo vea, dijo Harry Gottlieb, con una expresión burlona en el rostro, un camión que se llevaba a los perros. Qué curioso que se le haga más increíble, que haya que sean perreros, ¿no? Es interesante cómo nos muestra el autor que tienen estos niños un trato similar al de los animales. Lo platicaba ayer en mi iglesia. En el momento en que se considera al ser humano como un animal más, ¿no? Entra, pierde derechos humanos, evidentemente, y delante de aquellos que les es inconveniente, pueden llamarle plaga y pueden sin ningún problema ponerlo a dormir, operarlo, ¿no? Para que no tenga hijos, matar a sus hijos si es que la camada sería muy grande. Entonces, esto mismo es lo que está haciendo el autor, está mostrándonos que este trato es muy similar a los animales, al trato que se le da a los animales, en este caso el de capturarlos en camiones. Y en general, ¿no? O sea, está mostrando que esta dinámica del aborto, o está queriendo poner en la mesa, es tratar al ser humano como un animal. En esos términos lo está mostrando el autor. Sin embargo, él sabía que era cierto, el que dudaba, ¿no? De que la perrera también, bueno, que el camión también sirviera para perros y gatos. Walter había visto el camión corral en 2 ocasiones distintas, gatos, perros y sobre todo nosotros, pensó sombríamente. Claro, está bien que si empiezan con nosotros, es natural que se lleven a los animalitos de la gente también. No hay tanta diferencia, al fin y al cabo, mira, no hay tanta diferencia, ¿no? Y en el momento en que a nosotros nos hacen daño, pues obviamente también a los animales van a hacer ese mismo tipo de trato, ¿no? Ahora, también es bonito ver cómo los niños tienen empatía con los gatitos, los perritos cuando son muy pequeñitos. Entonces dicen, ay, pobrecito, no lo hagan, ¿no? Es un nivel de empatía bien, bien lindo que es muy distinto a lo que manifestó la mamá de Walter. Pero, ¿qué clase de persona haría esto? Aunque sea legal. Algunas leyes han sido hechas para respetarlas y otras para quebrantarlas. Recordó haber leído en un libro. Tendremos que poner una bomba al camión. Lo primero, se dijo. Eso es lo peor del camión. Fíjense, algo había encontrado una lectura, ¿no? Algunas leyes están hechas para respetarlas y otras para quebrantarlas. Fíjense lo poderosa de una idea implantada en la mente de un niño, ¿no? De hecho, probablemente, no, quizás no la empatía como yo creía, sino esta lectura que tuvo el niño, Walter, quizás sea lo que lo diferencia de los otros, porque otros niños no piensan
o no pensaban en términos de cambiar las reglas del juego, de pinchar los neumáticos, de poner una bomba incendiaria, no pensaban en esos términos. Pero como ese niño leyó algo que le dio esperanza, que algunas leyes han sido hechas para respetarlas y otras para quebrantarlas, tiene un pensamiento distinto. Me recuerda un poco a Matilde, la película Matilde, que en algún momento su papá le dice que las personas malas deben ser castigadas. Entonces el narrador dice, lo que quiso decir Harry es que los niños deben ser castigados, pero al haber dicho las personas deben ser castigadas, le abre a Matilda, le da un conocimiento que va a ser valioso toda su vida, que también los adultos pueden ser castigados, y ahí bien vemos las aventuras de Matilda, espantando a la maestra, ¿no? A Tronchatoro y todo eso, ¿no? Fíjense, qué importante puede ser una lectura en una mente infantil, que le abre expectativas, que le surjan nuevas ideas, ¿no? El relato, por ejemplo, de Samuel, del niño que tuvo que reprender al profeta, descrito en esos términos, puede ser invaluable para un niño que está siendo abusado. Así hay, si podemos expresar con un poquito más de profundidad las ideas que leemos, inclusive a los niños, creo que alguna idea, por ejemplo, denuncio a la persona que me está irrespetando o acosando o haciendo cosas peores, podría cambiar la vida. Bueno, sigamos leyendo. Los muy... sí. ¿Por qué? Según Walter, cuando más desvalida es una criatura, más quieren eliminarla algunas personas. Fíjense qué bonito cuestionamiento. Es como un crío en la matriz. Los primeros abortos, los prepartos, las prepartos, fíjense cómo los llamaban, los prepartos. Las prepersonas, como los llaman ahora. ¿Cómo podrían defenderse por sí solos? ¿Quién hablaría por ellos? Todas esas vidas, un centenar por médico cada día, todos desvalidos, silenciosos y luego todos muertos. Sí, es como, es demasiado frontal, demasiado frontal. Está bien, está bien. O sea, yo hubiera pensado mejor sutilezas que fuera un poquito, que no fuera tan perspicaz el niño, ¿no? Que no diera tantos discursos, pero vaya, es interesante, es interesante. Digamos, a nivel literario, no es la persona más sutil del mundo, pero no es solamente con fines literarios, evidentemente. Ese escrito es como un grito desde su oficio de el ser relator de cuentos, más bien el ser escritor de cuentos, de decir, hey, algo tenemos que hacer, no podemos permitir que siga habiendo muertes de personas. Entonces el criterio, ¿no? Para decir, ¿es una persona o no es una persona? Entonces, sigamos leyendo. Los muy malditos, pensó, por eso lo hacen, porque saben que pueden hacerlo. Se aprovechan de su poder. Y así, una cosa pequeña que deseaba ver la luz del día queda vaciada en menos de 2 minutos. Y entonces, el médico se dedica a la persona siguiente. Los meten en cámaras de vacío, les quitan el oxígeno, ¿no? Por presupuesto, porque pues es más caro, según esto, ¿no? Según esto es más caro una cámara de gases que una cámara de vacío. Ay, tendrían que haber una organización parecida a la mafia. Ah, miren, esto me gusta más porque se siente más como una respuesta de un niño de esas edades. Tendría que haber una organización parecida a la mafia, siguió reflexionando. Liquidación de asesinos o algo así. Un hombre con un contrato se acerca a uno de esos médicos, extrae un tubo y sorbe al médico en el interior del mismo, donde queda encogido como un niño sin nacer. Sería entonces un feto de médico, con un estetoscopio del tamaño de una cabeza de alfiler. Se echó a reír al pensar en eso. Fíjense, o sea, la bomba, esto, se me hacen cosas que un niño definitivamente va a pensar y decir, o sea, ¿no? Y quién sabe, quizás hasta se base esto en el testimonio de un niño. Oye, ¿tú qué piensas de los médicos que matan a los pequeños, ¿no? En el vientre? Y quizás se le ocurrió esto, ¿no? Debería haber un sicario ahí, ¿no? Que traiga un tubo, que encoja a los médicos al tamaño de un feto. Se me hace muy cómico y él, ¿no? Y él también se echó a reír al pensar en eso. Los niños eh, parecen no saber nada, pero lo saben todo. Demasiado a veces. El camión de los abortos, mientras avanzaba, iba tocando una canción alegre.
Jack y Jill subieron al monte por un cubo de agua. Era una grabación que emitía el sistema sonoro del camión, el cual había sido creado especialmente por Ampex para GM, para General Motors. La canción resonaba a todo volumen cuando el vehículo no se dedicaba a una captura, pero en este caso el conductor interrumpía la emisión y el camión se deslizaba en silencio hasta que hallaba la casa correspondiente. Una vez que tenía el niño no deseado en la parte trasera del camión, o bien regresaba a la institución del condado o iniciaba otra recogida de una persona, el chofer volvía siempre a poner la canción. Jack y Jill subieron al monte por un cubo de agua. Hablando para sus adentros, Oscar Ferris, el conductor del camión número 3, terminó la tonada, Jack cayó y se rompió la testa, y Jill le siguió dando tumbos. ¿Qué demonios sería la testa, no? Se pregunta Oscar Ferris. Probablemente alguna parte privada, pensó sonriendo. Tal vez Jack estuvo jugando con aquello, o bien Jill, o los dos a la vez. ¿Qué está pensando este tipo? A buscar agua, un jamón, se dijo. Sé muy bien a qué fueron al bosque. Lo malo es que a Jack se cayó y se le rompió la cosa. Bueno, son pensamientos de este chofer, raro, muy raro realmente. Bueno, mala suerte, Jill, dijo en voz alta, mientras conducía hábilmente su camión, que tenía ya 4 años, por las sinuosas curvas de la carretera número 1 de California. Los chicos son así, pensó Ferris, sucios y acostumbrados a jugar con cosas sucias. Aquello, a ver, esto no sé si sea un, o sea hacia alguien joven, perdón, hacia los hombres, o en sí hacia los muchachos en general. O sea, puede ser que él mismo tenga una aversión hacia los niños y muchachos. O sea, todo ese comentario a lo mejor no es azaroso o un comentario vulgar, ¿no? Ahí imaginándose a Jack y Jill, sino que además creo que podría ser que odie a los niños. Está manifestando eso, ¿no? Aquello era campo abierto y numerosos niños aislados deambulaban por las quebradas y los descampados. Ferris mantuvo el ojo avisor y, como había previsto, hacia su derecha escapó un pequeño de unos 6 años que trataba de esconderse. Ferris pulsó enseguida el botón que activaba la sirena del camión. El niño quedó inmovilizado por el miedo y aguardó hasta que el vehículo, que aún emitía las notas de Jack y Jill, se acercó a él y se detuvo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya hicimos 1 hora y 11, creo que lo voy a dejar por allí, ¿no? A esta parte, digamos, es una especie de segundo relato con otro niño, con otro conductor. No he leído hasta aquí el relato. Entonces voy a dejarlo para otra emisión, para que no se haga tan larga, cortarla y sea un poquito más de cómodo de ver para quien lo vea después. Entonces, es muy frontal, como he dicho, el autor. No se anda con medias tintas, no está intentando quedar bien con nadie, no quedar tan mal con su reputación, no. A ver, dejen quito esto. Está siendo muy frontal y poniendo quizás en lenguaje infantil lo que tantas y tantas personas piensan, ¿no? Y sienten. Creo que un mérito grande que tiene esto es mostrar que la postura en defensa de la vida es la natural, es la que tendría cualquier tipo de persona, inclusive un niño. Y puede ser, es que es muy infantil todo esto. Sí, pero quizás nos haga falta un poco de empatía. De hecho, el niño sí es muy empático porque considera a los pequeñitos, a los animales pequeños, como también algo digno de ser defendido. Pero desde esa óptica que no me parece, esa parte no me parece nada inverosímil de que un niño sea empático. Creo que intenta sensibilizar a las demás personas. Obviamente, la crítica más dura, la más fuerte es: ¿realmente crees que haya una forma de determinar el momento en que haya un alma? ¿Realmente tú consideras que, en este caso, lo lleva al absurdo, que un niño de 13 años que cumple un test de álgebra tiene alma, un niño de 12 que no lo puede pasar, no tiene alma y el otro sí? Es por allí. Y se me hace una reducción al absurdo muy buena. ¿Qué carajos, qué cambio puede tener que un niño nazca, pase por
pasa por el nacimiento, o sea, en ese trayecto se le mete el alma, o sea, es lo que está intentando decir, ¿no? Obviamente, en esa sociedad de esos años, cuando hubo el debate en Estados Unidos sobre el aborto y las cosas eran un poquito más tradicionalistas, todos teníamos o todos tenían el concepto de alma. Repito, ese relato está escrito por el mismo escritor de Blade, de ¿En qué piensan los androides cuando sueñan? Me parece que se llama, que inspira a Blade Runner y otras obras. Quiero recordar otras obras, si no me acuerdo. Philip K. Dick se llama el autor. Entonces me parece un muy buen trabajo para su tiempo sensibilizar a las personas que ya teníamos o que ya tenían un concepto de alma, pero actualmente es complejo, porque o sea, es más difícil que solamente esta argumentación se tome en cuenta. Sí, hay algo llamado humanidad, hay algo abstracto llamado humanidad que tenemos y que nos diferencia de otros seres, ¿no? Pero aún eso se relativiza, aún eso no se alcanza a ver que es algo que se tiene desde el inicio o no se tiene. Curioso, también otra cosa que está interesante del relato es que son los propios padres quienes solicitan al gobierno que alguien se lleve a los niños indeseados, ¿no? Sí, sí, y ese componente es importante demostrar. Esta mamá, la mamá de Walter, está completamente insensibilizada. Solamente a un niño que ve muy de cerca que le podrían procesar, está dispuesto a arriesgar el pellejo, a ser recluido a una institución psiquiátrica o lo que sea para evitarse a sí mismo la posibilidad de que una nueva legislatura cambie las reglas de juego o que más amigos suyos perezcan. O sea, es interesante eso. Es interesante. No sé, puede ser que este material, ahora que lo pienso, no es no sería malo incluirlo para la enseñanza a los niños tal cual. No estaría nada mal. Así, en 2 lecciones, ¿no? Lección 1, el primer relato que ya hemos leído de Walter, su miedo a ser raptado y abortado, ¿no? Y el siguiente relato de la clase, no estaría mal, o sea, es una muy buena forma de presentar. O sea, imagínate que hay un futuro donde los niños de 12 años, menores a 12 años, los pueden abortar. Entonces, lees un poquito, no explicas un poco. Tú crees que sería bueno, que sería malo. Generalmente los niños tienen cierta sensibilidad hacia los animales. No todos, o sea, no todos. Pero en la generalidad, creo que lo natural del niño es decir, es que está mal. ¿Cómo voy a dejar que mi hermanito, de 7 años, ¿no? Que mi hermanito de 5 años lo maten porque no puede hacer algo que yo sí puedo hacer, ¿no? Y así va la lógica. Tampoco a mi hermano de 3, ni a mi primito de 2, ni a mi sobrino de 1, ¿no? Entonces, se empieza a introducir una forma muy inteligente al niño, o sea, no solamente estoy pensándolo en términos de lo que le servía a esa época para evitar que esos movimientos crecieran, sino actualmente cómo enseñas a los pequeños la lucha contra el aborto. ¿Cómo lo enseñas? Creo que este relato puede servir, puede ayudar mucho a hablar de temas de que no somos lo mismo que un animalito, que hay diferencias entre uno y otro, que hay dignidad distinta. Y ya tú, obviamente, a través de la palabra de Dios, tú puedes encauzándole a la singularidad del ser humano, a buscar, incluso decíamos en la anterior sección, las tendencias actuales van hacia dotar de humanidad a cosas que antes no creíamos humanas, como animales, inteligencias artificiales, y a quitar humanidad a algo que tradicionalmente habíamos considerado ser como un ser humano con dignidad, ¿no? Con derechos, que, no sé, en el mundo clásico nadie hubiera pensado eso no tiene derecho. De hecho, si había crímenes contra bebés, se tomaban en cuenta como crímenes para evitar que tomase el trono, para evitar que el otro que no usurpe la herencia de mis hijos legítimos, pero se consideraba en tanto que era un ser humano, no porque no era un ser humano. Ahora, el tema de ciudadanía era otra cosa. El ciudadano romano, por ejemplo,
no se consideraba ciudadano como tal hasta que el Pater Familia le dotara de este carácter que de humanidad o de paternidad hacia él, que lo hacía miembro de la familia y por tanto un ciudadano con derechos y obligaciones. Pero bueno, qué curioso, ¿no? Que después de tanto tiempo estemos y que un relato como Prepersonas podría ser verdad. Y con esto cierro, con la misma reflexión que hace el CEO de Anthropic. Tenemos que pensar a la ficción cada vez más como realidad. Eso nos prepara. No, no para ceder a la IA, a las IAs, a la tecnología, no para ceder ante ellas, sino para pensar cómo vamos a poner resistencia a ello.